El lateral ofensivo Carlos Alberto Torres, debutó en Fluminense en 1963, y pasó a Santos donde fue compañero de Pelé. En su vuelta al Fluminense ganó 2 veces consecutivas el campeonato carioca, pasó por el Flamengo y el New York Cosmos, donde se juntó con Pelé y ganaron otros 2 títulos. Fue un año a California Surf y después volvió a New York Cosmos donde ganó su tercer título y se retiró en 1982. Pero sin duda su mejor momento lo vivió en 1970 cuando ganó el Mundial de México con la selección de Brasil, en la final contra Italia y ganaron 4-1 con un gol de Carlos Alberto, que es considerado uno de los mejores en la historia de las finales de los mundiales. Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho, debutó con Gremio de Porto Alegre en 1998, y después tuvo un paso por Paris Saint-Germain. Pero lo mejor lo tuvo en Barcelona, donde ganó una Champions, 2 Ligas y 2 Supercopas de España. Además ganó un Balón de Oro y 2 FIFA World Player seguidos. Además de eso, cuando su carrera parecía que tiraba para menos, llegó a ganar una Copa Libertadores con Atlético Mineiro en 2013, siendo de los pocos jugadores que pueden decir que ganaron los 2 títulos continentales más importantes del mundo. Con su selección brasileña ganó una Copa América, una Confederaciones y un Mundial, donde hizo uno de los mejores goles de aquel Mundial ante Inglaterra. La Pantera Negra Eusebio da Silva Ferreira, debutó en 1957 con Max Ackene y en 1960 pasó a su lugar en el mundo, el Benfica. Equipo donde fue clave para ser campeón de la Champions en 1962, anotando un doblete en la final donde le ganaron al Real Madrid 5-3. Fue la superestrella de Portugal en el Mundial 1966, donde fue clave con sus 9 goles en 6 partidos para llegar a lo más lejos que llegó Portugal en una Copa del Mundo en su historia cuando quedaron terceros. Las estadísticas de Eusebio son absolutamente bestiales. Solo en clubes tiene 545 goles en 596 partidos, esto lo ubica en el puesto 10 de máximos goleadores en la historia del fútbol. La Araña Negra Lev Yashin, el considerado mejor arquero de la historia, debutó en 1947 con el Dinamo Moscú, donde jugó toda su carrera y fue campeón de 5 ligas y 3 copas nacionales. Pero los mayores éxitos se los debe a su selección, la ya extinta Unión Soviética, donde ganó la Eurocopa 1960 y Subcampeonato 1964, medallista olímpico de oro en Australia 1956, cuarto puesto en Inglaterra 1966, y el mayor logro individual que recibió un arquero en la historia, siendo el único que ganó el Balón de Oro en 1963. Los números de Yashin son una locura, ya que de 316 partidos, en 270 acabó sin recibir goles. Y esto no es todo, ya que el soviético tiene la increíble marca de 150 penales atajados. Romario de Souza Faria, debutó en 1985 con el Vasco da Gama donde ganó 2 veces el campeonato carioca y fue 2 veces máximo goleador. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, Romario es el único jugador que ha sido 14 veces máximo goleador de campeonatos de primera división. Con la selección de Brasil ganó el Mundial Estados Unidos 94, la Copa Confederaciones 1997, las Copas América 1989, 1997, y la medalla de plata en Seúl 1988. Romario tiene 750 goles en 971 partidos, esto lo ubica en el puesto 3 de máximos goleadores en la historia. Gianpaolo Maldini, el histórico número 3 del Milán, que debutó en 1985 y se retiró en 2009 jugando toda su vida en el Milán, es considerado uno de los mejores defensores de la historia. Fue el sucesor de Franco Baresi en el Milán de Arrigo Sacchi, en su carrera de ganado el premio a segundo mejor jugador del mundo en 1995 y 2 balones de bronce. Con el Milán ha ganado todo lo que podía ganar, con 7 ligas, una Copa Italia y 5 Supercopas Italia. A nivel internacional ganó 5 Champions, 4 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes, 2 en su formato de Copa Intercontinental. En su carrera jugó 24 temporadas en el Milán y 1028 partidos jugados entre el club rosonero y la selección italiana. Josef Bican, debutó en 1931 con el Rapid Viena, pero donde más tiempo pasó fue el Slavia Praga, donde estuvo 13 temporadas y se retiró en Dinamo Praga. A lo largo de su carrera ganó 9 títulos, todas ligas. Así que ¿por qué está aquí?
Simple, Joseph Vican tiene unos números galácticos, por eso tiene el hiper prestigioso logro de ser el máximo goleador de la historia del fútbol. Los números de Vican son, y escuchen bien, 805 goles en solo 530 partidos, pero esto no es todo ya que contando amistosos, tiene 1468 goles en 918 partidos. Son números realmente impresionantes, pero no es todo, ya que Vican fue un jugador de los años 30, se dice que pudo haber hecho más de los que se le atribuyen, solo que no se lograron registrar. Giuseppe Meazza fue un centrocampista ofensivo italiano, que debutó en 1927 con el Inter de Milán donde permaneció 13 temporadas, ganó 3 scudettos, una liga italiana y fue máximo goleador en 3 ocasiones. Con la selección italiana ganó la Copa del Mundo Italia 1934 y Francia 1938, donde en esta última fue capitán. Pasó por el AC Milán, la Juventus y el Atalanta, para retirarse en 1947 con el Inter. Cuando murió en 1979 el Inter y el Milán acordaron ponerle de nombre, Giuseppe Meazza al estadio de la ciudad. Gerd el Torpedo Müller debutó en 1965 con el Bayern Múnich luego de ser despachado de Nordlingen. Junto con Franz Beckenbauer y Sepp Maier ascendieron a primera y convirtieron al Bayern en un equipo que se comería Europa. Ganó 8 títulos nacionales, 3 Copas de Europa, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Con Alemania ganó el bronce en México 1970, fue campeón en Alemania 74 y ganó la Eurocopa de 1972 celebrada en Bélgica. Sin duda el mayor fuerte del bombardero eran los goles, ya que fue 7 veces el máximo goleador de la Bundesliga, 4 veces de la Copa de Europa, y fue goleador de México 70, mismo año en el que ganó el Balón de Oro. Un goleador como Müller nace una vez cada generación, y eso se refleja en sus números, solo en clubes tiene 613 goles en 696 partidos, con Alemania Federal tiene 68 goles en 62 partidos. Lo que lo deja en el puesto 7 de máximos goleadores de la historia. Pero contando amistosos y categorías inferiores, Gerd Müller tiene 1461 goles en 1216 partidos, esto lo deja en el puesto 2 de mayores goleadores de la historia contando todas las categorías y partidos. Arthur Antunes Coimbra, más conocido como Zico y apodado el Pelé Blanco por su habilidad, fue un mediapunta brasileño que debutó en 1971 con el Flamengo, equipo donde ganó los títulos más importantes de su carrera, 4 ligas de Brasil, 7 campeonatos cariocas, una Copa Libertadores y una Intercontinental. A nivel individual fue 3 veces nombrado mejor jugador de Sudamérica, se llevó el premio del mejor jugador del mundo en 1983, y en las votaciones de los mejores del siglo acabó en el puesto 8. Fue parte de lo que se considera el mejor Brasil de la historia, pero no ganó nada, solamente consiguió quedar tercero en Argentina 1978, y en 1982 perdió contra la táctica de la que sería campeona Italia. Jugó toda su carrera en el Milán, y es considerado uno de los mejores defensores de la historia. Franco Baresi debutó en 1977 en la posición de líbero, es el segundo jugador con más partidos en la historia del Milán con 719 detrás de Paolo Maldini. En su palmarés fue campeón 6 veces de la Serie A, 4 veces de la Supercopa de Italia, 3 veces campeón de la Copa de Europa, 3 veces de la Supercopa de Europa y 2 veces de la Copa Intercontinental para un total de 18 títulos. Con la selección italiana siendo pieza clave con la forma de juego de esa selección, le ganó una final histórica a Alemania, pero más histórico fue cuando eliminaron a la selección brasileña del Rio Bonito de Zico. En el club rosonero es tan grande su estatus de leyenda, que retiraron la camiseta 6 en su honor. El quinto Vitel. El norirlandés George Best jugó en 14 equipos a lo largo de su carrera, anotando 254 goles. Lo mejor se lo debe al club de su vida, el Manchester United, donde formó la llamada Santísima Trinidad formada junto a Dennis Law y Bobby Charlton. Ganó 5 títulos nacionales con el United, y lo más importante, la UEFA Champions League de 1968. A nivel individual fue elegido como el 16º mejor jugador del siglo XX, y ganó el Balón de Oro de 1968. Nunca pudo jugar un mundial, ya que Irlanda del Norte era una selección muy débil y no llegaba a clasificarse.
El holandés Marco van Basten debutó en 1982 con el Ajax, donde ganó 3 ligas neerlandesas, 3 copas neerlandesas y la Recopa de Europa, como títulos más significativos. Después pasó al Milan donde ganó 3 campeonatos de la Serie A, 2 Copas de Europa, 2 Supercopas de Europa y 2 Copas Intercontinentales. Con la selección de Holanda ganó la Eurocopa de 1988, donde fue goleador con 5 goles, y en la final hizo uno de los mejores goles de la historia de la Eurocopa con una volea desde un ángulo cerradísimo. Es el tercer futbolista con más balones de oro con 3, junto a Michel Platini y Johan Cruyff. El francés Michel Platini debutó con el AS Nancy en 1972, club donde ganó una liga y una copa francesa, después pasó al Saint-Étienne donde ganó otra liga. Hasta que llegó a la Juventus, club donde se catapultó al estrellato. Ganó 2 Scudettos, una Copa Italia, una Recopa de Europa, una Champions, una Supercopa de Europa y una Intercontinental. Con la selección francesa ganó la Euro 1984 y el bronce en México 1986. A nivel individual ganó 3 balones de oro seguidos, y en 2004 fue nombrado como uno de los 10 mejores futbolistas vivos de la historia. Manuel Francisco dos Santos, más conocido como Mané Garrincha, fue un puntero derecho que debutó en Botafogo en 1951. Llamado el ángel de los pies torcidos, porque tenía la columna desviada y una pierna 6 centímetros más grande que la otra, su hermano lo apodaba Garrincha ya que es una especie de pájaro con pies débiles y torcidos. Esto le daba una condición inusual para regatear porque confundía a sus rivales. Con esto se ganó el apodo del mejor regateador de la historia. Garrincha ganó 2 mundiales con Brasil junto a Pelé, en Suecia 58 y Chile 1962, donde fue el máximo goleador y votado como el mejor jugador del mundial. Mientras que con el Botafogo ganó 3 campeonatos cariocas y 2 torneos Río São Paulo. A nivel individual fue elegido como 4º mejor jugador sudamericano del siglo y 8º mejor jugador mundial del siglo. Ronaldo Luis Nazario de Lima, apodado O Fenómeno, fue un centrodelantero que inició en el Cruzeiro de su país Brasil, después tuvo en paso por el PSV de Holanda. Ronaldo tiene una curiosidad y es que ha jugado para 2 pares de clásicos rivales de lo más grandes de Europa, estos son el Milán, el Inter y el Barcelona y el Real Madrid. A nivel colectivo ganó todo lo que podía ganar salvo la Champions, fue campeón de las Copas del Mundo 1994 y 2002, las Copas América 97 y 99, y la Confederaciones 97 con Brasil, Recopa de Europa 1996, 97 y la Copa del Rey 1996, 97 con el Barcelona, la Copa de la UEFA 97, 98 con el Inter, la Liga Española 2002, 2003 y la Copa Intercontinental con el Real Madrid, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el Milán, un Campeonato Mineiro, una Copa Brasileña en el 93 con el Cruzeiro, una Copa Holandesa con el PSV y por último un Campeonato Carioca y una Copa Brasileña con el Corinthians. Individualmente ganó 3 veces el FIFA World Player, 2 balones de oro, una bota de oro y 2 veces Pichichi de la Liga Española. Se tuvo que retirar a los 34 años debido a su enfermedad de hipotiroidismo, pero sus 425 goles lo dejaron en el puesto 37 de máximos goleadores de la historia. Cañoncito Ferenc Puskás, fue un jugador húngaro que debutó en Kispesti en 1943, y pasó al Budapest Honvéd donde ganó 5 títulos nacionales. Pero la cumbre de su carrera llegó cuando fue comprado por el Real Madrid, club donde ganó 3 Champions, 5 ligas, una Copa del Rey y una Intercontinental. Puskás no solo fue un gran jugador en clubes, sino que también lo fue con su selección, ya que Puskás era el capitán de la mítica Hungría de Oro, equipo que fue citado por Inglaterra para jugar un amistoso porque les querían ganar por goleada y humillarlos, quedando así como la supuesta única selección que merecía jugar al fútbol. Nada más alejado de la realidad, aquella mítica Hungría le ganó 6-3 humillándolos, pero no es todo ya que pidieron revancha y los húngaros los destrozaron por 7-1, siendo estos de los partidos más importantes de la historia del fútbol.
Hungría de la mano de Puskás ganó el oro olímpico en Helsinki 1952, y fueron subcampeones de Suiza 1954, mundial donde se llegó a una marca histórica ya que marcaron 27 goles en un solo mundial, lo que es récord, después de ganarle 9-0 a Corea del Sur, 8-3 a Alemania, 4-2 a Brasil, y perder 3-2 contra Alemania en la final. Fue elegido el cuarto mejor jugador europeo del siglo XX, y el sexto mejor del siglo a nivel mundial. Con 746 goles en 754 partidos es el quinto máximo goleador de la historia hasta la fecha, y contando amistosos y categorías inferiores se le atribuyen 1146 goles, posiblemente 1176. Es tan importante para el fútbol que el premio al mejor gol del año lleva su apellido. Zinedine Zidane fue un centrocampista ofensivo, era argelino nacionalizado francés, jugó por primera vez en 1989 con el Cannes de Francia, 3 años después pasó el Girondins de Bordeaux, donde ganó su primer título, la ya extinta Copa Intertoto de la UEFA. Hasta que en 1996 pasó a su primer gran club, la Juventus, donde se desenvolvió de manera espectacular, ganando 2 Series A, una Supercopa de Italia, una Copa Intertoto de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Intercontinental. Gracias a su brillante manera de jugar, llegó a el llamado Real Madrid de los Galácticos. Ganó una Liga Española, una Supercopa Española, una Supercopa de Europa, una Intercontinental y una Champions, donde después de un centro de Roberto Carlos metió una volea que es recordada como uno de los mejores goles en la historia de las finales de Champions. Con la selección francesa ganó la Euro 2000, y el Mundial de Francia 1998 donde hizo 2 goles en la final, goleando 3-0 a la Brasil de Ronaldo Nazario. Es considerado el mejor jugador que ha tenido Francia en su historia. A esto lo acompañan, el Balón de Oro 1998, 3 veces ganador del premio al mejor jugador del mundo y en 2004 fue elegido por una encuesta digital de la UEFA, como mejor jugador europeo de los últimos 50 años. El Kaiser Franz Anton Albert Beckenbauer, era jugador del Múnich 1860 pero pasó a su clásico rival, el Bayern Múnich donde debutó en 1964, junto a Gerd Müller y Sepp Maier hicieron del equipo bávaro, un equipo de segunda división, en un titán de Europa, con la camiseta del Bayern de Múnich obtuvo a nivel continental una Recopa de Europa, 3 Copas de Europa y una Copa Intercontinental, mientras que a nivel nacional obtuvo 4 Bundesliga y 4 Copas de Alemania. Beckenbauer era capaz de iniciar el ataque de su equipo desde la posición de líbero, su espíritu de guerrero era tal, que en la semifinal del Mundial 1970 jugando contra Italia, recibió un golpe que le dislocó el hombro, pero el Kaiser jugó con el brazo en cabestrillo por 30 minutos. También tuvo un paso por New York Cosmos, donde jugó junto a Pelé y Carlos Alberto, y ganaron 3 ligas. Con la selección alemana ganó la medalla de plata en Inglaterra 66, bronce en México 1970 y finalmente logró ganar el Mundial 1974 contra la naranja mecánica de Johan Cruyff, también ganó la medalla de plata en la Euro de Yugoslavia 1976 y fue campeón en Bélgica 1972. Ganó el Balón de Oro 1972 y 1976, fue premiado como segundo mejor jugador europeo del siglo, tercer mejor jugador del mundo del siglo y el mejor jugador alemán de la historia. Alfredo Di Stéfano fue un jugador hispano-argentino, que debutó en 1945 con la Máquina de River, donde ganó 2 ligas de primera división y una Copa Aldao. Tuvo un paso por Huracán y por Millonarios de Colombia y se llevó 3 campeonatos colombianos y una Copa colombiana. Hasta que llegó al mítico Real Madrid, en los blancos ganó 8 ligas de España, una Copa del Generalísimo, 2 Copas Latinas, 5 Champions y una Intercontinental, formando un tridente histórico junto a Ferenc Puskás y Paco Gento. A pesar de haber jugado más para España que para Argentina, Di Stéfano tiene una Copa América con la celeste y blanca. Con 509 goles en 706 partidos, está en el puesto 16 de máximos goleadores de la historia. Tiene 2 Balones de Oro y un Super Balón de Oro, y fue 3 veces goleador de la Copa de Europa.
El 14 de agosto de 2002 nacía una nueva era, porque con la camiseta del Sporting de Lisboa debutaba Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, donde ganó el Supertaça Cândido de Oliveira. Su espectacular forma de jugar hizo que el Manchester United lo comprara, donde ganó 3 Premiers, una FA Cup, 2 Football League Cup, 2 Community Shield, y como más importante ganó su primera Champions y un Mundial de Clubes. Esto lo llevó al club de su vida, el Real Madrid, donde ha hecho cosas extraordinarias, como son 4 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas Españolas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. También con su selección de Portugal ha ganado la Euro de Francia 2016 y la Liga de Naciones de 2019. A nivel individual, es el segundo jugador con más balones de oro de la historia con 5 botas de oro y 2 premios TVs. Hasta la fecha es el tercer máximo goleador de la historia, con 752 goles en 1030 partidos. Es el segundo máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales con 102 en 170 partidos. Hendrik Johannes Cruyff, o solo Johan Cruyff, tiene merecido el nombre de Rey de Europa ya que con su estado físico y su desempeño en varias posiciones, y el espíritu de capitanía que poseía, debutó en el Ajax en 1964 y con su fútbol total llegó a ser campeón de 8 ligas de Holanda, 5 copas de Holanda y lo más importante, fue campeón 3 veces seguidas de la Copa de Europa, ganó una Copa Intercontinental y una Supercopa de Europa. Su segundo equipo fue el Barcelona, donde llegó en el año 1973, ganó una Liga Española y una Copa del Rey. Sin duda lo que hizo con su selección fue impresionante, aunque no ganó ningún título, con su fútbol total llevó a Holanda al Mundial de Alemania 1974, después de que la selección holandesa no llegara a una Copa del Mundo desde 1938. Así llegó la Naranja Mecánica, equipo que terminó subcampeón del mundo en 1974 y ganándose el respeto del mundo. Johan en su carrera hizo 405 goles en 712 partidos y también posee 3 balones de oro al mejor jugador europeo. Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, fue un delantero brasileño, para muchos el mejor jugador brasileño de la historia, jugó casi toda su carrera en el Santos desde 1956, equipo donde ganó 6 Series A de Brasil, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y una Recopa Intercontinental. Eran tan difíciles de vencer que ya no querían jugar la Copa Libertadores porque sentían que nadie estaba a su nivel. Incluso se dice que el Real Madrid de Di Stéfano tenía miedo de jugar contra este Santos. Después pasó al New York Cosmos, donde ganó una liga y se retiró. Con la selección de Brasil logró un récord, ya que es el único jugador que ganó 3 mundiales, con el Diogo Bonito ganó de la mano de Garrincha los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, también le pegaron una goleada a Italia en la final por 4-1 para ganar el Mundial México 70. Rey Pelé tiene 767 goles en 831 partidos oficiales, lo que lo ubica en el puesto 2 de máximos goleadores en la historia del fútbol. Contando amistosos y divisiones inferiores llegó a la marca de 1284 goles en 1375 partidos, lo que lo deja en el puesto 4 de máximos goleadores de la historia contando todos los partidos. Lionel La Pulga Messi, protagonista de uno de los duelos más épicos de la historia entre jugadores junto a Cristiano Ronaldo. Messi jugó toda su vida en el Barcelona, donde ganó 10 ligas españolas, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 4 Champions, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. Con la selección argentina de ganado el Mundial Sub-20 de Holanda 2005, y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Lionel tiene varios récords increíbles, ya que es el futbolista con más balones de oro en la historia con 6, más goles anotados en un año natural con 91, único jugador de la historia que anotó 50 o más goles durante 9 años, más nominaciones al premio Puskás con 7, máximo goleador de la historia del fútbol de primera división, en una misma liga con 448 goles y muchos otros récords más. Por lejos el mejor de la historia, el que más convocatoria de gente tenía. Su nombre es por excelencia sinónimo de fútbol. Diego Armando Maradona debutó el 27 de febrero de 1977 con Argentinos Juniors, permaneció en el club 5 años y fue 5 veces consecutivas goleador del campeonato argentino, estableciendo un récord.
En 1981 pasó a Boca, donde ganó el Metropolitano siendo el único título que ganó en Argentina. Tuvo un paso sin pena ni gloria por el Barcelona ganando una Copa del Rey, una Liga, y una Supercopa Española. Después de esto Diego pasó a un club que hasta entonces estaba muy golpeado, era débil y se veía como un equipo mediocre. Este club era el Napoli. Diego llegó en 1984 y lo convirtió en una potencia de Italia. Después de mucho trabajo y esfuerzo, Maradona le dio el primer título de su historia a Napoli, siendo este el Scudetto de 1987 y la Copa Italia 1987. Luego de haber llegado a ganar estos títulos, llegó una victoria impensada, ya que se coronaron campeones de la Copa de la UEFA de 1988-89. Luego de ser campeones de la UEFA, ganaron otro Scudetto y una Supercopa italiana. Después pasó por el Sevilla, Newell's y Boca hasta que se retiró. Con la selección argentina ganó la Copa Artemio Franchi de 1993, el bronce en la Copa América 1989, la medalla de plata en Italia 90 y obviamente, su mayor logro, ser campeón del Mundial México 1986. Que tiene como recuerdo imborrable los 2 goles que le hizo a Inglaterra en los cuartos de final. A los 6 del segundo tiempo metiendo la mano por detrás de su cabeza, la que se llamaría la mano de Dios. Y después fue lo que es el mejor gol en la historia de los mundiales, dejando en el piso a varios jugadores ingleses, incluido el arquero Peter Shilton. Enganche, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tendel, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.